Vamos con Anunciante Radio y hay otra pregunta que yo quería hacerte, Enrique, en este tema tan importante de la modificación del préstamo. ¿Qué es, digamos, lo básico que una persona tiene que mostrarle al banco para que su aplicación sea aceptada? Mira, eso es bastante estándar, ¿no? Cuando tú preparas tu modificación, tú tienes que hacer un grupo de documentos que es válido para todos los bancos. Tienes que tener tus sobres de pago, tus últimos 2 meses de sobres de pago. Tienes que tener los taxes, tus declaraciones de impuestos de los últimos 2 años. Tienes que incluir también ahí el seguro de tu propiedad, cómo estás tú con el seguro, el pago del seguro de tu propiedad, el último estado de tu mortgage. Y en el caso, si eres una persona autoempleada, tienes que hacer el estado de ganancias y pérdidas de los últimos 3 meses. Entonces es algo bastante estándar, ¿no? O sea que pues no parece tan difícil, ¿no? No, lo importante es saber qué es lo importante, qué es lo que están evaluando en cada... O sea, la gente prepara este paquete, pero cuando tú preparas un paquete de modificación, tú tienes que pensar qué es lo que está pensando el analista, qué es lo que está pensando el underwriter del banco cuando recibe estos documentos. Por ejemplo, ¿por qué te están pidiendo los impuestos? Tú tienes que hacerte estas preguntas. Cuando te están pidiendo los impuestos, ellos lo que están viendo es, ok, ¿cuánto hiciste tú el año pasado? ¿Y cuánto hiciste este año? ¿Realmente hubo una baja? ¿Realmente hubo un reflejo de la penuria que tú dices por la que tú estás pasando? Esa es una pregunta. La otra cosa que ellos van a ver es, ellos van a revisar los llamados los schedules de cada uno de los taxes para ver cuáles son las deducciones que tú estás poniendo como persona empleada, cuáles son tus gastos. Y luego entonces ver esos gastos, cómo te están afectando el ingreso que tú tienes. Entonces no es solamente preparar los documentos, es saber qué es lo que el analista esté buscando en los documentos para tú poder preparar un caso adecuado. Por ejemplo, en los estados bancarios. Cuando tú tienes tus estados bancarios, la pregunta que tú te tienes que estar haciendo es, ¿mis estados bancarios reflejan el ingreso que yo estoy diciendo al banco que tengo? ¿Lo reflejan sí o no? Si hay un aumento, si hay un adicional, ¿por qué este es adicional? Por ejemplo, hay mucha gente que nosotros tenemos que tienen sus ingresos, pero también tienen, por ejemplo, los ingresos del mismo entrando ahí. Y tienes que poder explicar esas cosas. Porque si no, si tú planteas al banco que muestra tus estados bancarios, muestra tus ingresos y no cuadran, muy rara vez el banco te va a decir, mira, lo que tú me dijiste que ganas no cuadra con tus estados bancarios. No, sencillamente te van a mandar una carta diciéndote que no calificas y no te van a decir por qué fue que no calificaste. Claro, yo creo que ahí es donde está la tarea de ustedes, ¿no? De mirar esto, cómo están los balances en el que banco, todo cuadre, que todo haga sentido, que todo refleje claro, lo que tú dices que está reflejando. Otra parte importantísima es lo que yo llamo la línea de tiempo. Cuando tú tienes una penuria, tú tienes que asegurarte de que todos los eventos que han estado pasando, que tú le estás explicando al banco, cuadran dentro del tiempo que tú le estás diciendo. Si tú perdiste el trabajo en marzo y tú dejaste de pagar en enero, ¿cómo vas a explicar eso? No lo vas a poder explicar. Claro. O sea, tú dejaste de pagar 3 meses antes de que perdieras tu trabajo. Entonces, estas cosas tienen que hacer sentido. Y lo contrario también pasa. Gente que ha perdido, que ha dejado que pierde su trabajo y sin embargo se mantiene 3 o 4 meses pagando la casa. Claro. Entonces el banco puede creer que tú tienes otro ingreso. Claro. Tienes que demostrar que, mira, no, la manera en que yo pagué la casa fue a través de ahorros o a través de tarjetas de crédito. Todas estas cosas tienen que enmarcarse y cuadrar y reflejar la historia que tú estás pasando para que realmente el banco considere tu caso. Claro, ahí está. Y bueno, entonces les recordamos el teléfono donde van a poder comunicarse contigo para el 407-249-0532. Y recuerden, yo sé que les estamos dando un montón de información que tienen que tomar en cuenta, pero toda esta información está claramente detallada en el programa de video totalmente en español que hicimos para la gente, para que ellos puedan preparar su caso por sí mismos, claro, o si quieren tener una idea general y luego entonces contactarnos para que nosotros nos asistamos, claro, a preparar el caso. El teléfono de nuevo es 407-249-0532. Ok, otra cosita, mira, yo sé que en tu organización, en el Centro de Ayuda Hispana, contamos con contadores, con abogados y los profesionales que están allí. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo, digamos, con un abogado, o con un contador, o con un broker, o cómo es esto? Mira, realmente, y vuelvo a reiterar esto, cuando tú haces una modificación, si tú tomas en cuenta todos los aspectos que yo explico en mi programa de video, realmente no se necesita más nada, no se necesita tener un abogado.
y se necesita ser un contador. O sea, ya ahí queda claramente explicado todos los factores que tú tienes que tomar en cuenta. Ahora, ¿cuál es la diferencia de hacerlo con uno o con otro? Por ejemplo, un contador. Si tú agarras un contador y él te prepara tu modificación, él le va a poner mucho cuidado a qué es lo que tú estás declarando en tus taxes, a cuáles son las deducciones que tú estás haciendo y cómo se compagina eso con la historia que tú estás dando. Si estás con un abogado, el abogado, por ejemplo, va a hacer una auditoría forénsica donde básicamente puede ver qué errores hubieron en el contrato original que pueden ayudarlo a alargar más el proceso de foreclosure para lograr una modificación. Pero de nuevo, si ya tú conoces todos estos detalles, y obviamente nosotros ya lo conocemos, nosotros podemos preparar un caso que ya tome en cuenta todos estos factores, tanto los factores que va a tomar un contador, como también los factores que va a tomar un abogado. La otra parte importante... Perdona, ambos son importantes. Por supuesto. Exactamente. Lo importante es que tú encuadres todo. O sea, que encuadres tanto lo que va a tomar un contador como lo que va a tomar un abogado. Claro, y perdona que te interrumpa una cosita, pero esto es algo importante. La persona está en foreclosure, entonces va a poder ir a tu oficina y tú vas a poder parar ese proceso de manejo. Exactamente. La parte del manejo del proceso de foreclosure es una parte bien importante. La gente cree que es una cuestión así de ciencia de cohetes y no es así. Sí, yo pensaba que ya cuando la persona está en un proceso de embargo, ya no había más que No. Mira, nosotros hemos parado ejecuciones, ventas de casa, media hora antes de que suceda. Así de efectivo se puede hacer esto. ¿Okay? Nosotros hemos logrado parar casos que están a 2 horas de que se vaya a vender la casa y hemos logrado un acuerdo con el banco y el banco pospone la venta, la echa hacia adelante y se logra la modificación. Qué bueno. Entonces, lo que quiero que entiendan es una cosa, con respecto al manejo del proceso de foreclosure. Nuestra experiencia en el Centro de Ayuda Hispana es que si tú preparas un caso y tú demuestras en la corte que en efecto tú estás trabajando con el banco, tratando de salvar tu casa, siempre hemos visto que el juez va a favor de la persona, va a favor del homeowner, va a favor del dueño de casa. Hemos visto que, por ejemplo, tú te presentas con un caso y el juez te da 3, 4, 5 meses más antes de poner una fecha de venta. Y eso es más que suficiente tiempo para lograr una modificación. Y hemos visto que cuando se está acercando el momento, se le vuelve a pedir al juez que por favor nos dé otra extensión porque el banco todavía se está tardando y se ha dado. Entonces, es cuestión sencillamente realmente este asunto de foreclosure, demostrar que estás trabajando con el banco, de demostrar que lo que tú estás haciendo tiene sentido. Y el 99% de las veces vas a tener a un juez contigo ayudándote a salvar tu casa. Claro, qué bueno que existen estos programas. ¿Estos programas estaban antes o realmente están desde cuando empezó? No, el programa Modificación de Préstamos es algo que realmente arrancó un año, no con Obama. De hecho, nosotros comenzamos a hacer modificaciones un año antes del programa de Obama, cuando todavía nadie sabía lo que era una modificación. El programa comenzó como programas internos de los bancos, que comenzaron a salir con esta solución porque ya los short sales no eran una solución, las ventas de descuento no eran una solución, comenzaron a subir tanto en las cantidades de casas en foreclosure que estaban bajando demasiado los precios de las casas y ya era muy poco el dinero que estaban recuperando los bancos. A raíz de eso es que comienza a salir el proceso de modificación y realmente nosotros comenzamos ya en marzo del 2008, un año antes del programa de Obama, a hacer modificación. Qué bueno que tenemos estos recursos, estas ayudas y bueno, no olviden, repitamos, Enrique. Y el teléfono es 407-249-0532. Nuestro website es centrodeayudahispana.com. Muy completo, muy contenido y acuérdense también que tenemos un programa de video y un manual para que usted pueda usted mismo hacer su modificación y prepararse o sencillamente informarse y luego contactarnos para que lo asistamos. Claro, que bueno, llamen si quiere su DVD, lo va a obtener y ahí le van a mostrar paso a paso en español, que es importantísimo, cómo va a poder tener